¿Qué fue lo que Alfonso Cuarón, Guillermo el Toro y Alejandro González Iñárritu tuvieron de diferente o de especial para triunfar como lo hicieron en Hollywood? ¿Y por qué después de que los mexicanos dominaran la industria la década pasada, pareciera que hoy en día es imposible llegar o que ya no existen directores que estén encaminados a lograr lo mismo que lograron ellos? ¿Por qué no ha salido un nuevo amigo? Para estas alturas de la vida yo creo que ya todo el mundo sabe quiénes son los tres amigos y que probablemente sean los mexicanos que más reconocimiento han tenido y seguirán teniendo al menos en este siglo. Como buenas estrellas de Hollywood que ya son, seguramente tengas algunos datos de ellos en tu cabeza, como que Guillermo el Toro es el gordito buena onda obsesionado con los monstruos, que Iñárritu es un pretencioso mamón que se peleó por ego con su amigo que escribió sus primeras películas, o que Cuarón tiene una hija cantante que se hizo viral por las razones incorrectas. Pero en realidad, ¿qué tanto sabemos sobre su historia y cómo fue que llegaron a donde están ahora? Y sobre todo, ¿por qué pareciera que no ha habido y que tampoco habrá pronto otro director o directora mexicana que triunfe como ellos lo hicieron? Si tú, como yo, alguna vez te has preguntado esto, quédate porque yo soy Enrique Blancas y aquí te lo voy a contar. Y si a ti te gusta tanto el cine como nosotros, no olvides suscribirte y darle like porque eso nos va a ayudar a seguir haciendo más videos como estos. Primero, tenemos que saber de dónde vienen. Los tres nacieron en familias de clase media alta en los 60, con acceso a la cultura, al arte y sobre todo a herramientas técnicas que les permitieron interesarse por el cine desde temprano. Como Guillermo el Toro, por ejemplo, que creció rodeado de libros, de películas y de animales exóticos en su casa, escribiendo su casa de la infancia como un castillo encantado. Además de que desde los 8 años comenzó a jugar con la cámara Super 8 de su padre, filmando sus primeros cortometrajes caseros. Cuarón no es un secreto que estudió en el CUEC, en donde se dice que fue expulsado por ayudar a hacer un cortometraje en inglés, y ahí fue donde conoció a Carlos Markovich y a Manuel Lubezki, que se convirtió en su colaborador habitual más adelante. Iñárritu viajó por Europa y Estados Unidos trabajando en lo que podía antes de entrar a la Universidad Iberoamericana a estudiar comunicación y más tarde dedicarse a los medios y la publicidad, convirtiéndose en un referente de la radio antes de hacer cine e incluso creando su propia productora audiovisual. Entonces, los tres nacieron en los 60, los tres nacieron en familias de clase media alta que podían permitirse tener un hijo artista en los 80, y los tres más temprano que tarde dejaron de seguir las reglas convencionales para seguir su propio camino. Lo cual nos lleva a su debut como directores, con películas que lo cambiarían todo no solo para su historia como cineastas, sino también marcarían un periodo importante en la historia del cine mexicano. Porque es importante recordar que a inicios de los 90 el cine pasó por esta etapa eternamente conocida como nuevo cine mexicano, que se diferenciaba de una crisis que hubo en los 70 y 80, no solo en cuanto a la taquilla y la audiencia, sino en narrativas en donde proliferaron y triunfaron las tan mal vistas e infames películas de ficheras y luchadores que apelaban a una idea social que quería dejarse atrás en ese entonces. Y en realidad siempre hubo una resistencia a ese tipo de películas o a ese tipo de historias, como por ejemplo el cine de Felipe Casals en los 70, que abordaba temas mucho más sociales. Pero fue hasta finales de los 80 que hubo un boom creativo con muchas nuevas propuestas, historias, estrellas y por supuesto nuevos directores. De hecho, antes de que los tres amigos debutaran en cine en 1988, Cuarón y Del Toro participaron en una serie que se volvería casi una serie de culto que se llamó La Hora Marcada, algo así como la versión mexicana de The Twilight Zone o La Dimensión Desconocida, en donde también dirigió Luis Estrada, trabajó Lubezki y más gente que más adelante se consolidaría en la industria. Y con esta experiencia previa, además de lo que ya habían hecho como cortos, pero digamos con esta experiencia ya en el mainstream con una serie de televisión, fue lo que les dio pie para entonces sí hacer sus primeras películas. Cuarón fue el primero en 1991 con Solo con tu pareja, una rom-com que habla sobre el VIH, que fue sumamente aclamada y con la cual cambió la forma en que se veían las rom-coms de ese entonces. Siguió Del Toro con Cronos en 1992, con una historia vampírica que desde entonces definió el estilo monstruoso y fantástico del director, y fue hasta el 2000 que Iñárritu le mostró al mundo su Amores Perros, que a diferencia de los debuts de Cuarón y Del Toro, tardó más en cocinar, pero recibió muchísimo más reconocimiento internacional, incluso rompiendo
rompiendo la sequía de nominaciones al Oscar de México que no llegaba con una película desde 1975. Ahí fue donde se supo que el cine mexicano estaba de vuelta en el panorama internacional, que el nuevo cine mexicano se había consolidado como una nueva corriente cultural y de entretenimiento, y sobre todo que había directores mexicanos con una proyección sumamente prometedora en la industria como Luis Estrada, Alfonso Arau o el mismo hermano de Cuarón, Carlos Cuarón, que también es cineasta e incluso trabajó con su hermano en varias producciones. Pero evidentemente fueron Alejandro, Guillermo y Alfonso quienes se convirtieron en punta de lanza y ejemplos de éxito para el cine mexicano. Pero detrás de ese trampolín que los catapultó a Hollywood en ese entonces y les dio proyección y visibilidad internacional, hay algunas razones circunstanciales y coyunturales que van más allá del talento que tenían como cineastas. En esta época, con esta cosa del nuevo cine mexicano, había una apuesta muy grande no solo para la producción, sino también para la distribución de películas, lo cual era algo muy importante para que las películas, a diferencia de lo que sucede hoy en día, fueran vistas. Además, en ese entonces, con el Tratado de Libre Comercio había cuotas legales obligatorias para que las exhibidoras, no solo mexicanas, sino también estadounidenses y canadienses, exhibieran cine mexicano. Algo que con el tiempo se fue diluyendo y ahora sabemos que opciones hay pocas. Pero en ese entonces, por ley, así funcionaba. Así que había una ventana de exhibición importante para que las películas que se hacían en México fueran vistas no solo en México, sino en el extranjero. Y es por eso que, por ejemplo, Solo con tu pareja la distribuyó Warner Bros. Cronos la distribuyó October Films, una distribuidora independiente que ya no existe pero que era estadounidense, y la segunda película de Del Toro, Mimic, fue distribuida por Miramax, que en los 90 estaba en su auge, y Amores Perros fue distribuida por Lionsgate. Es decir, películas mexicanas, óperas primas mexicanas que fueron distribuidas por distribuidoras hollywoodenses. Esto es algo que hoy prácticamente es imposible que suceda. Así que con todas esas alianzas, contratos y reflectores que estos tres directores tenían, fue un paso prácticamente natural para ellos llegar a Hollywood. Y el resultado fue que unos años después de sus debuts como directores, dominaron los premios en Hollywood. En la década de los 2010, estos tres amigos fueron de los directores más consentidos de la academia, y aunque parecía que se rehusaban a darles el premio mayor de mejor película, era algo que inevitablemente iba a llegar. Si bien ya venían con un camino y trayectoria reconocida en los 2000, fue en 2013 que Alfonso Cuarón ganó mejor dirección y edición por Gravity, y en 2014 Alejandro González Iñárritu se convirtió en el primer mexicano en la historia en ganar el Oscar a mejor película con Birdman, que además también ganó con mejor director, guión original y fotografía para Emmanuel Lubezki, el segundo de Lubezki después de Gravity. En 2015, Iñárritu volvió al podio con The Revenant, no solo ganando como mejor director, sino haciéndole ganar su primer Oscar a Leonardo DiCaprio como mejor actor, y volvió a ganar Emmanuel Lubezki fotografía. Y un par de años después fue turno de Guillermo el Toro con La Forma del Agua en 2017, que también ganó mejor película y mejor director. Y además dejó en la historia del cine la actuación de Sally Jenkins con una nominación que mucha gente cree que merecía ganar como mejor actriz. Y en 2018 todo apuntaba a que México haría historia con Roma, no solo porque era dirigida por Cuarón, sino porque, a diferencia de las películas con las que habían ganado previamente, Roma sí era una película hecha en México. Y entonces una película internacional, una película mexicana, iba a ganar mejor película. La academia decidió que ese año la mejor película era Green Book. Y aunque aquí también hay una discusión muy grande sobre si Green Book es una buena o una mala película, el punto es que durante 2018, 2017, 2015, 2014 y 2013, media década de los 2010, los premios fueron liderados por estos tres amigos mexicanos. Y quedaron reminiscencias de estos reconocimientos con películas como Nightmare Alley o Pinocho de Guillermo el Toro, o ahora Frankenstein, pero ya no con la fuerza que sí tenían antes. Y cabe recordar que durante estos años en Estados Unidos había muchos discursos y políticas sobre la migración latina en Estados Unidos, y sobre todo sobre la fuerza de trabajo sosteniendo de una u otra manera la economía de Estados Unidos. Así que todos estos discursos y políticas de una u otra manera tenían que verse reflejados en la cultura y en el entretenimiento. Y qué mejor manera de hacerlo que reconociendo mexicanos en los premios más importantes del cine en Estados Unidos, que además se cree en el centro del universo y pareciera que no hay nada más importante que lo que se hace y lo que premian ahí, pero esa es otra historia. Y oh sorpresa, esto de los discursos y las políticas de migración latina
hoy en día es algo que con el gobierno actual no está para nada en tendencia. Así que con todas estas razones ya sabes más o menos hacia dónde va la cosa, porque precisamente esto nos lleva a la pregunta del millón y el pretexto de este video. ¿Por qué no ha habido un nuevo amigo cineasta mexicano que triunfe en Hollywood como lo hicieron ellos? Creo que con estas razones que he explicado sobre cómo triunfaron Del Toro, Cuarón e Iñárritu podemos darnos cuenta de por qué no ha habido uno nuevo, pero vamos a ello. Y es que precisamente sin ese reconocimiento internacional pareciera que no hay nuevas voces o nuevos artistas mexicanos que valga la pena voltear a ver. Y no vamos a enlistarlos en este video porque hemos hecho varios videos con varias recomendaciones, pero inevitablemente saldrán algunos nombres o algunos ejemplos, pero eso no significa que sean los únicos. Pero volviendo a lo del reconocimiento internacional, México no llega a los Oscars en la categoría de mejor película internacional desde precisamente el 2018 con Roma, a pesar de que se han enviado grandísimas propuestas como Ya no estoy aquí, Noche de Fuego, Bardo del mismo Iñárritu que fue ultra desprestigiada, Tótem de Lila Vilés que tuvo una super campaña, Sujo o la más reciente No nos moverá. Pero pareciera que a diferencia de los años dorados donde dominaron esos tres amigos, las propuestas o las películas actuales no terminan de conectar con la academia, ya no solo para ser premiadas, sino para al menos conseguir la nominación. Y esto otra vez se debe a varios factores. El primero de ellos es que el gobierno actual ha recortado los fideicomisos para el cine, obviamente no solo de producción, sino de distribución, lo cual ocasiona que las películas no tengan campañas supermasivas de marketing y no lleguen a tantas salas. Aunado a que la administración de la Academia de Cine Mexicano tampoco está en su mejor momento. De pronto pareciera que incluso se autosabotean con sus propias decisiones, eligiendo o premiando películas que causan poco interés masivo en lugar de producciones que conecten con la audiencia y tengan mayor proyección internacional, que aunque sean películas artísticamente impecables, no tienen ese ADN de exportación que tenían Amores Perros o Cronos. Algo que definitivamente no sucedió en la época de Los Tres Amigos, en donde ya vimos que sus primeras películas tuvieron una distribución y visibilidad internacional muy importante, lo cual fue clave para que dieran ese paso. En la actualidad, en México, la distribución es mucho más local y más modesta, ocasionando que lleguen más tarde a territorios internacionales o que incluso no lleguen. A veces ni en México se pueden ver porque llegan a 2 salas o a veces ni llegan y quedan en el olvido. Incluso a los estrenos que se vuelven un fenómeno les cuesta tener esta expansión internacional, como Soy Frankelda, que explotó en México, pero aprovecharon muy poco el boom para llevarla a otros territorios y causar más interés en Latinoamérica o en Estados Unidos. Y aún así es un ejemplo reciente de triunfo en el cine mexicano. Además, ahora la industria es diferente y se puede llegar de diferentes maneras a Hollywood sin necesariamente tener los reflectores encima todo el tiempo o sin necesariamente tener la validación de los premios. Alonso Ruiz Palacios, director de Güeros, Museo o La Cocina, hizo Andor, la serie de Star Wars de Disney Plus con Diego Luna, que es súper aclamada. Que La Cocina, por cierto, es una película que hace 8 o 10 años estoy seguro que hubiera sido multipremiada en Hollywood, pero también es otra historia. Michelle Garza Cervera, directora de Huesera, acaba de hacer el remake de La mano que mece la cuna para Disney Plus. Oisa López hizo la última temporada de True Detective, que también fue súper aclamada. Con lo cual quiero decir que las producciones han cambiado y las series de televisión ahora también tienen un corte mucho más cinematográfico. Además de que no es un secreto que el streaming ha transformado la manera en que se producen y se consumen los productos, haciendo que todo pase de manera muy rápida y que estos productos cinematográficos sean mucho más efímeros. Pero eso no significa que no haya talento en México. Solo pasa que los tiempos cambian y hay que adaptarse. Probablemente no vuelva a haber otros Tres Amigos o no tan dominantes como sucedió en su tiempo por diferentes razones. Pero eso no significa que ningún mexicano pueda volver a llegar. Solo, al igual que le sucedió a ellos, se tienen que acomodar todos los astros y las piezas de rompecabezas para que esto suceda. Mientras tanto, siempre hay que tomar en cuenta que no porque no estén en Hollywood o en los premios significa que no haya talento. Hay talento de sobra, hay grandísimas películas y propuestas en el cine mexicano, y esto no significa que sean una excepción de la regla, sino que son parte de una industria en la que a veces les va mejor o a veces no tanto. Y tampoco creo que exista un panorama del todo desolador o desesperanzador para los cineastas mexicanos, porque insisto en que talento hay de sobra. Pero tú dime qué opinas de este tema, si te gusta el cine de Los Tres Amigos o quién crees que podría ser ese nuevo amigo. Para mí creo que es Alonso Ruiz Palacios, y sobre todo considerando que ya está ahí con Andor, pero dime si para ti hay alguien más o probablemente pueda ser alguien que todavía ni siquiera haya debutado. Muchas gracias si llegaste hasta acá,
hasta el final del video. Dime qué te pareció, qué opinas de todo este tema y no olvides suscribirte y darle like para que podamos seguir haciendo más videos de este tipo si te gustaron. Yo soy Enrique Blancas y nos vemos en el próximo video.